Fue una de esas mañanas perfectas a principios de mayo, cuando el mundo parece detenerse y hacer balance de sí mismo. El sol había subido lo suficientemente alto para lanzar largas sombras sobre el pueblo de Santa María, y el aire llevaba esa peculiar quietud que precede al verdadero calor del día. La señorita Jane Marple, con la cesta colgada del brazo, había decidido dar un paseo para recoger algunas rosas tempranas del jardín de la señora Bantry, una promesa realizada el martes anterior en el Women's Institute. La ruta que eligió la llevó a lo largo de la calle principal, pasando la vicaría, donde el nuevo cura intentaba entrenar a un perro bastante obstinado junto a una rosa trepadora, y luego por el estrecho giro que conducía a Willow Lane. No era una parte del pueblo que la señorita Marple visitara con frecuencia. El carril estaba escondido detrás de una hilera de casas más grandes, accesibles solo por un sendero que se desviaba de la carretera principal y poseía una cualidad de aislamiento que parecía casi deliberada. Mientras caminaba, la señorita Marple reflexionó que había algo bastante pacífico en ese rincón de Santa María. Las cabañas allí eran modestas, quizá media docena en total, ocultas detrás de setos limpios de privet y espino. El camino no estaba pavimentado. Era solo un sendero de tierra compactada que mostraba los surcos ocasionales de las carretas. Era el tipo de lugar donde la gente podía vivir toda su vida en silenciosa oscuridad, atendiendo sus jardines y rutinas con el ritmo constante de las estaciones. La primera cabaña que pasó pertenecía a la señora Beatel, una mujer capaz de unos 60 años, que había enviudado joven y mantenía lo que universalmente se reconocía como el mejor huerto de la aldea. La señorita Marple la observó ahora, inclinada sobre sus plantas de tomate con la absorción de alguien que considera la horticultura un asunto de gran importancia. Los tomates ya mostraban frutos, pequeños globos verdes que madurarían hasta convertirse en un magnífico escarlata para julio. «Buenos días, señora Beatel», llamó la señorita Marple amablemente. La señora Beatel se enderezó, una mano yendo a la parte baja de su espalda. «Buenos días, señorita Marple, ¿se aventura por nuestro carril? No es frecuente que veamos visitantes por aquí». «Estoy recogiendo rosas de la señora Bantry», explicó la señorita Marple. «Pensé que podría tomar la ruta más larga. Es un día tan hermoso». La mirada de la señora Beatel regresó a sus plantas. «Me alegraría ver algo de lluvia. El suelo se está secando incluso tan temprano en la temporada». La señorita Marple notó una pequeña cesta al lado de la mujer, que contenía varios tomates regordetes. «Está cosechando temprano». «Solo unos pocos para el señor Pique», respondió la señora Beatel con un leve encogimiento de hombros. «Aprecia las verduras frescas y siempre tengo más de las que puedo usar». La señorita Marple continuó por el camino. Había oído hablar del señor Oliver Pique, aunque no recordaba haberlo conocido. Era, según creía, un clérigo retirado de algún tipo, un viudo que vivía en Willow Lane desde hacía más de 20 años, el tipo de caballero que uno imagina valorando la regularidad y la precisión en sus asuntos cotidianos. Como si hubiera sido convocado por sus pensamientos, lo vio entonces. La cabaña del señor Pique era la tercera a lo largo del carril, distinguida por un jardín delantero inusualmente cuidado, donde hierbas cultivadas en macetas de terracota estaban dispuestas con precisión casi matemática. El hombre mismo estaba de pie junto a las ollas, tijeras en mano, recortando lo que parecían ser cebolletas. Tenía quizá unos 70 años, era delgado y erguido, con una postura que sugería una vida entera sentada ante un escritorio y una determinación férrea de no permitir que la edad lo doblegara. «Buenos días, señor Pique», se aventuró la señorita Marple. Él levantó la vista bruscamente, como si se sorprendiera de encontrar a otra persona en su dominio. Su rostro era delgado y severo, con líneas profundas corriendo de la nariz a la boca. «Buenos días», respondió tras una breve pausa. Su tono era cortés pero nada alentador. «¿Qué hierbas tan deliciosas tiene?», continuó la señorita Marple, deteniéndose en la puerta. «Siempre he creído que hay algo particularmente satisfactorio en cultivar nuestros propios condimentos». En efecto, los dedos del señor Pique se movieron inquietos en el mango de sus tijeras. Uno sabe exactamente lo que está obteniendo. Ninguna incertidumbre. Fue una elección de palabras peculiar, pensó la señorita Marple, aunque simplemente sonrió. Veo que mantiene todo muy ordenado. «El orden es esencial», dijo Pique.
y había algo casi feroz en su voz. Sin orden, todo desciende al caos. Los derechos son ignorados. Los límites, pisoteados. Antes de que la señorita Marple pudiera responder a esa intensidad, una voz gritó desde el jardín vecino. «Pique, otra vez pensando en esos límites tuyos». El orador era un hombre corpulento, de edad similar a Pique, aunque su porte era completamente distinto. Donde Pique era rígido y delgado, este hombre era sólido, ligeramente colorado y con el aspecto de quien disfruta tanto de sus comidas como de sus opiniones. Se apoyaba en la valla que dividía ambas propiedades, una mano en un poste. «Señor Lenton», dijo Pique con rigidez. «No sabía que nuestros asuntos privados se habían convertido en tema de discusión pública». Lenton se rió, aunque había un filo en su voz. «¿Privados? Mi querido amigo, cuando llevas 2 semanas murmurando sobre límites antiguos y derechos de propiedad, ya no son nada privados». La señorita Marple observó el intercambio con el interés cortés de quien se ha topado accidentalmente con una escena que jamás debió presenciar. Notó cómo los nudillos del señor Pique se volvían blancos alrededor de las tijeras, y como el tono supuestamente jovial del señor Lenton no alcanzaba sus ojos. «Si me disculpan», dijo suavemente, «debo continuar mi camino». Ninguno de los dos parecía oírla. Pique se había acercado a la valla, su voz baja y tensa. Los derechos establecidos durante generaciones no deben ser desestimados con risas. «Oh, no empiece otra vez con eso», interrumpió Lenton. «Por Dios, hombre, es una instalación comunitaria. Siempre lo ha sido». «Eso», dijo Pique, «es un asunto que tengo intención de aclarar». La señorita Marple se apartó, pero no pudo evitar escuchar el último comentario de Lenton, entregado con falsa cordialidad que no engañaba a nadie. «Aclare lo que quiera. No cambiará los hechos». El camino se curvaba más adelante y la señorita Marple siguió caminando, pasando junto a otra cabaña donde una anciana desgranaba guisantes en un cuenco azul. La mujer asintió sin hablar y la señorita Marple devolvió el gesto con una sonrisa. A lo lejos podía ver el extremo del carril, la vieja bomba de agua mencionada por Pique y Lenton. Se encontraba en una pequeña área común, una reliquia de una época pasada, cuando esas instalaciones eran necesarias. La bomba era de hierro negro, con el mango desgastado por décadas de uso, fijada sobre una base de piedra. No se detuvo allí. En cambio, giró hacia el sendero que la llevaría al jardín de la señora Bantry. Mientras caminaba, su mente repasaba la escena presenciada. Le recordó, pensó, a un incidente en el barrio de su sobrino Raymond años atrás, 2 vecinos enfrentados por una entrada compartida, ambos absolutamente convencidos de sus derechos e incapaces de ver más allá de sus propias quejas. Aquello terminó mal, como suelen acabar estas cosas. Asuntos pequeños, reflexionó la señorita Marple, nunca eran realmente pequeños. Un límite, una bomba, un derecho de paso, cosas que podían pudrirse durante años, volviéndose cada vez más venenosas hasta estallar en algo inimaginable. Recogió sus rosas de la señora Bantry, que estaba llena de animados chismes sobre la esposa del vicario y el futuro de la iglesia, y luego volvió a casa. Era casi la hora del té cuando se acomodó en su sala de estar, arreglando las rosas en un jarrón junto a la ventana. La tarde filtraba su luz suave y Santa María parecía ahogarse en su acostumbrada paz. A las 4, oyó voces elevadas en el callejón fuera de su cabaña, urgentes, tensas. La señorita Marple se levantó y miró hacia afuera para ver el automóvil del doctor Haddock alejándose a gran velocidad, mientras un pequeño grupo de vecinos se reunía cerca de la esquina donde Willow Lane se unía con la calle principal. Su criada, Clara, entró un momento después con los ojos muy abiertos. «Oh, señorita Marple, ¿se ha enterado? Acaban de enviar al doctor Haddock. El señor Pique, de Willow Lane, fue encontrado muerto junto a la bomba vieja. Creen que debe haberse desmayado, pobre caballero, y golpeó la cabeza cuando cayó». La señorita Marple se quedó muy quieta, las rosas olvidadas. En su mente volvió a ver la tensión en el rostro del señor Pique, sus nudillos blancos sobre las tijeras, y escuchó su voz. «Eso es un asunto que tengo intención de resolver». «¡Qué terrible!», dijo en voz baja. Luego, tras una pausa, «Clara, ¿a qué hora encontraron al señor Pique?».
Creo que fue poco después de las 3. La señora Arcrite, del carril, lo encontró cuando fue a buscar agua para su té. La señorita Marple asintió lentamente. 3. Eso habría sido casi 4 horas después de haberlo visto en su jardín. 4 horas en las que algo había alejado al señor Oliver Pique de su ordenada cabaña, sus rutinas precisas y sus hierbas en macetas, para morir junto a una bomba de agua en el extremo tranquilo del camino. La señorita Marple no solía involucrarse, por regla general, en asuntos que eran claramente responsabilidad de las autoridades. El doctor Haydock era perfectamente capaz de determinar si el señor Pique había muerto por causas naturales, y el inspector Slack, aunque algo dado al fanfarroneo, era minucioso a su manera. Sin embargo, cuando Haydock llamó a su cabaña esa noche, ella no se sorprendió. «Buenas noches, Jane», dijo, acomodándose en la silla que ella indicó. «Supongo que has oído hablar de Pique». «Clara lo mencionó», respondió la señorita Marple sirviéndote. «Qué sorpresa para el vecindario. Parecía gozar de buena salud esta mañana cuando lo vi». El doctor Haydock arqueó las cejas. «¿Lo viste? ¿A qué hora fue eso?» «Poco después de las 10, diría yo. Iba camino a casa de la señora Bantry para recoger algunas rosas. Él estaba en su jardín atendiendo sus hierbas. Y parecía bien. Físicamente, sí». La señorita Marple dudó, escogiendo sus palabras con cuidado. Aunque diría que estaba agitado. Discutía con su vecino, el señor Lenton, por un asunto con la bomba de agua. Haydock aceptó el té con un gesto de agradecimiento. Esa miserable bomba. Esos dos han discutido por ella durante años, más o menos, según me han dicho. Pique estaba convencido de que tenía algún derecho antiguo a controlar su uso. Tonterías, por supuesto, pero se había puesto en un estado terrible por ello. ¿Y su muerte?, preguntó la señorita Marple suavemente. Corazón, probablemente. Lo encontraron tendido junto a la bomba, con la cabeza contra la base de piedra. Puede haberse desmayado y caído mal. Con su edad, ya sabes, estas cosas pasan. Haydock hizo una pausa y añadió. Aunque hay algo un poco extraño. La manija de la bomba estaba completamente seca. Si él hubiera ido a sacar agua y se hubiera sentido mal, esperarías ver humedad, ¿no? Alguna señal de uso. Pero no había nada. Y según la señora Arcrite, Pique nunca iba por agua por la tarde. Siempre iba al amanecer, puntual como un reloj. A las 6 en punto, todas las mañanas. «Qué curioso», murmuró la señorita Marple. «Entonces, ¿qué pudo haberlo llevado hasta allí a esa hora?» «Eso me pregunto yo. Slack piensa que no es nada, que solo era un anciano deambulando. Pero pensé que te interesaría, sabiendo que lo viste esta mañana». Tras terminar su té, el doctor se marchó. La señorita Marple permaneció sentada en el crepúsculo, tejiendo lentamente. Un hombre que sacaba agua todos los días a las 6 no habría decidido de pronto visitar la bomba a las 3 de la tarde. No a menos que algo lo obligara. Y una bomba con la manija seca sugería que no había ido allí a buscar agua. Durmió poco esa noche. A la mañana siguiente, se encontró de nuevo caminando por Willow Lane. La mañana era gris y fresca, con olor a lluvia. Mientras se acercaba a la cabaña del señor Pique, vio la puerta abierta de par en par y voces dentro. «Señorita Marple». La señora Beateral salió, pálida. «No esperaba verla aquí». «Pensé en presentar mis respetos», dijo la señorita Marple, «aunque me doy cuenta de que el señor Pique no tenía familia». «Ninguna que se sepa», afirmó la señora Weather. «El agente pidió ayuda para revisar sus cosas, por si había documentos indicando algún pariente. Pobre hombre. Ayer mismo le traje unos tomates, y ahora». «Muy amable de su parte», dijo la señorita Marple. «Habló con él cuando se los dejó». La señora Weather frunció el ceño. Eso fue lo extraño. Usualmente él era muy correcto en sus modales, siempre agradecido. Pero ayer apenas me vio. Tomó la caja y la dejó en el escalón murmurando algo. No pude entenderlo. Pensé que no se sentía bien. ¿A qué hora fue eso?» «Temprano. Tal vez a las 9. Me gusta terminar mi jardinería antes de que el sol esté fuerte». La señorita Marple asintió. A las 9. Pique ya estaba inquieto. A las 10, cuando ella lo vio,
Discutía con el señor Lenton. Algo iba creciendo dentro de él esa mañana. Algo que tiraba de su atención lejos de su habitual exactitud. ¿Puedo mirar dentro?, preguntó la señorita Marple. No molestará nada, añadió. La señora Weather dudó. Luego cedió. Supongo que no hará daño. Los agentes fueron a hablar con el señor Lenton. Pase. La cabaña era exactamente como ella la había imaginado. Ordenada, austera, simple. La sala tenía un sofá de crin, 2 sillas y un pequeño escritorio. Sobre la repisa, un reloj en caja de caoba. Y fue eso lo que llamó la atención de la señorita Marple. El reloj marcaba las 11:20, aunque su propio reloj ya se acercaba al mediodía. El reloj se ha parado, comentó la señora Weather. No, dijo la señorita Marple. Funciona, pero está lento. 20 minutos lento. La señora Weather murmuró algo sobre que nadie lo había dado cuerda. Pero la señorita Marple recordaba perfectamente. La campana de la iglesia había sonado a las 11 cuando ella pasó por la vicaría. Había tardado media hora en llegar a Willow Lane. Eso significaba que cuando vio al señor Pique, eran las 11:30. Pero su reloj, si ya estaba lento, habría marcado las 11:10 para él. Señora Beateral, dijo la señorita Marple con cuidado. Usted mencionó que el señor Pique era muy particular. ¿Diría que era preciso con la hora? Desde luego. Todos lo sabían. Revisaba su reloj con la campana de la iglesia, mañana y tarde. Si estaba un minuto fuera, lo ajustaba. Un escalofrío recorrió a la señorita Marple. Un hombre tan meticuloso jamás habría permitido que su reloj estuviera 20 minutos atrasado, a menos que alguien lo hubiera manipulado, o a menos que alguien quisiera crear confusión sobre la hora exacta de sus movimientos. La señora Beateral la observaba, curiosa. «¿Ocurre algo, señorita Marple?» «Solo pensaba», dijo ella con suavidad. «Es triste para un hombre vivir solo, con solo sus rutinas como compañía. Tenía el señor Pique amigos en el carril. Se mantenía aparte. A veces tomaba té con la señora Arcrite, la cabaña de la Puerta Azul, a mitad del camino. Viuda desde hace 20 años. Y en cuanto a su relación con el señor Lenton». La expresión de la señora Weather se volvió incómoda. No se llevaban bien desde hacía años, algo que ver con el sub y quien tenía derecho sobre ella. Pique estaba convencido de que había un viejo mapa parroquial que demostraba que la bomba se encontraba en un terreno que había pertenecido a su cabaña originalmente. Dijo que Lenton no tenía sentido intentar restringir el acceso. «Ya lo veo». La señorita Marple se dirigió hacia la puerta y luego hizo una pausa. En el escalón exterior, exactamente donde la señora Beateral había descrito, estaba sentada la pequeña caja de tomates. Estaban todavía allí, intactos, comenzando a arrugarse ligeramente en el aire. Todos excepto uno, que yacía ligeramente apartado, su piel desgarrada donde algo lo había agarrado con fuerza considerable. La señorita Marple se inclinó y examinó el tomate dañado. La pulpa había sido aplastada, dejando la clara impresión de dedos. Alguien lo había recogido y lo había apretado lo suficientemente fuerte como para romper la piel. Sugería agitación, ira quizá, o angustia extrema. Él nunca los llevó adentro, dijo la señora Beateral suavemente detrás de ella. Me di cuenta cuando pasé ayer por la tarde a ver si necesitaba algo más del jardín. La caja seguía ahí, y me pareció extraño. Pique siempre llevaba sus verduras directamente a la cocina. No me gustaba que quedaran cosas por ahí. Otra desviación de la rutina, pensó la señorita Marple. Primero el reloj corriendo lento, luego la visita a la gasolinera en una hora inusual, y ahora las verduras dejadas afuera cuando deberían haber estado almacenadas. En conjunto, estas pequeñas irregularidades sugerían a un hombre cuya existencia ordenada había sido fundamentalmente interrumpida por algo ocurrido esa misma mañana. Se enderezó, su mente repasando la secuencia de eventos. A las 9. La señora Beateral había entregado los tomates y encontrado a Pique distraído. A las 10, ya estaba en su jardín discutiendo con Lenton sobre la bomba y murmurando sobre resolver el asunto. En algún momento entre esa hora y las 3, había ido a la gasolinera, y murió allí. ¿Pero por qué? ¿Qué lo atrajo a esa hora, cuando su costumbre era visitar la bomba al amanecer? Mientras regresaba por el camino, se encontró acercándose a la bomba.
Estaba en un pequeño claro accesible desde todas las cabañas por varios senderos a través de los setos. La base de piedra tenía aproximadamente 2 pies de altura, la bomba de hierro montada encima. A su lado, claramente visible sobre la tierra compactada, había una mancha más oscura donde había yacido el señor Pique. La señorita Marple examinó la bomba con detenimiento. El doctor Haddock tenía razón. El mango estaba completamente seco. No había humedad en ninguna parte, ninguna sugerencia de agua extraída recientemente. Ella misma probó el mango. Se movió rígidamente, requiriendo fuerza. Tras varios intentos, el agua comenzó a fluir, salpicando sobre la piedra y el suelo. Soltó el mango y observó cómo el agua se escurría. En pocos minutos, la piedra empezaba a secarse, pero no tan rápido como para que todo rastro desapareciera. Si Pique hubiera usado la bomba antes de colapsar, debería haber quedado humedad cuando la señora Arcrite lo encontró. «Buenos días, señorita Marple». Ella se volvió para ver al señor Lenton a unos metros de distancia, manos en los bolsillos. Parecía cansado, incluso defensivo. «Terrible asunto lo de Pique», dijo. «Sé que teníamos nuestros desacuerdos, pero nunca le deseé daño. Debe creerme». «Estoy segura de que no lo hizo», respondió ella. Lenton cambió de peso, evitando sus ojos. «La gente podría equivocarse. Podrían pensar que porque discutimos ayer por la mañana tuve algo que ver con esto, pero estuve en mi jardín toda la tarde. Nunca me acerqué a la bomba». La súplica en su voz era evidente. Quería establecer su inocencia antes incluso de ser acusado. Para la señorita Marple, ese comportamiento pertenecía a quien sabía que estaba bajo sospecha, o a quien tenía algo que ocultar. «Estoy segura de que la verdad quedará clara con el tiempo», dijo suavemente. «La verdad normalmente lo hace». Lo dejó allí y siguió su camino, pensando en los detalles que se acumulaban. Un reloj lento, un mango seco, tomates olvidados, uno aplastado en un arrebato furioso, y un hombre muerto a una hora en la que nunca debía haber estado allí. Pequeñas cosas, pero suficientes para sugerir que, como siempre en los pueblos tranquilos, el asesinato se construye a partir de detalles diminutos. La lluvia, anunciada toda la mañana, llegó finalmente después del almuerzo. Una llovizna constante convirtió los carriles en cintas de barro y empujó a los aldeanos hacia el interior. La señorita Marple, sentada en su ventana, fingía trabajar en un bordado para el bazar, pero en realidad observaba la cortina gris de lluvia y pensaba en relojes. Era un detalle pequeño. Sí, pero los detalles pequeños podían volverse significativos si se examinaban bien. El señor Pique, hombre meticuloso, comprobaba su reloj 2 veces al día contra la campana de la iglesia. Sin embargo, ayer su reloj corría 20 minutos lento. ¿Cuándo se había alterado? Tomó su cuaderno. Siempre era útil ordenar los hechos sobre papel. 9. Beateral entrega tomates. Pique distraído. 10:30. Marple lo ve discutir con Lenton. 11. Suena la campana de la iglesia. 11:30 aproximadamente. Marple llega a Willow Lane. 3. Arcrite encuentra el cuerpo. Si la campana sonó a las 11 y Pique solía comprobar su reloj, habría notado el desfase, a menos que no la oyera. Pero ella sí la oyó claramente. Eso significaba que él estaba distraído, o que su reloj fue manipulado después de las 11 pero antes de su muerte. El timbre interrumpió sus pensamientos. Clara mostró al inspector Slack, empapado y molesto. «El doctor Haddock dice que usted estaba en Willow Lane. Dígame lo que vio». Ella relató todo. Slack escuchó sin interés. Pique y Lenton peleando. Nada nuevo. No demuestra nada. «No lo sugerí», replicó ella. Slack suspiró. «Estás haciendo un misterio de nada». El hombre tenía un corazón débil. Se desmayó. Se golpeó la cabeza. «Sucede». «¿Y confirmó eso el doctor Haddock?», preguntó ella. «El examen fue inconcluso. No hay señales de lucha. Hora de muerte. Entre la 1 y las 4. Arcrite lo encontró a las 3. La señorita Marple asintió lentamente. «Inspector, ¿vio el reloj de repisa del señor Pique?» «¿El reloj?» «No. Estaba corriendo 20 minutos lento. Bastante curioso, ¿no cree? Tratándose de un hombre tan meticuloso». Slack hizo un gesto de desdén con la mano. Robert probablemente se olvidó de darle cuerda correctamente,
¿O es un viejo reloj que se está quedando sin marcha? Nada siniestro. No, asintió la señorita Marple, aunque plantea preguntas sobre cuándo exactamente el señor Pique salió de su cabaña. Si su reloj mostraba un tiempo anterior al real, podría haber creído que estaba cumpliendo una cita cuando, en realidad, fue temprano o tarde, depende de cómo se mire. Cita. La atención de Slack se agudizó. ¿Qué te hace creer que tenía una cita? Simple especulación, dijo la señorita Marple. Pero un hombre que nunca visitó la bomba por la tarde, de repente lo hace. Sugiere propósito, ¿no cree? Algo lo atrajo allí a una hora inusual. Slack se levantó abruptamente. Te agradecería que no fueras hilando teorías, señorita Marple. Los hechos son bastante simples. Pique murió de causas naturales, lamentablemente mal cronometradas. No hay ningún misterio aquí. Después de que él se fue, la señorita Marple se quedó sentada largo rato, mirando la lluvia correr por sus ventanas. El inspector Slack estaba, posiblemente, en lo cierto. Puede que no hubiera misterio en absoluto, simplemente una serie de coincidencias en torno a la muerte de un anciano. Y, sin embargo, algo dentro de ella no aceptaba del todo esa explicación. De repente pensó en la sobrina de una gran amiga suya, una joven que había trabajado en un taller de reparación de relojes en Londres. La niña había sido sorprendida robando la caja. Cuando fue confrontada, afirmó no tener idea de qué hora había estado sola en la tienda porque el reloj de pared se había detenido. Resultó que ella misma lo había detenido deliberadamente para crear confusión sobre cuándo ocurrió el robo. Un truco simple, pero casi funcionó. ¿Podría alguien haber manipulado el reloj del señor Pique por una razón similar? Para ocultar la hora real de algún evento. A la mañana siguiente amaneció claro y brillante. La lluvia había lavado el aire, y la señorita Marple decidió dar otro paseo hasta Willow Lane. Esta vez tenía un propósito definido: hablar con la señora Arcrite, la mujer que encontró el cuerpo del señor Pique. La cabaña con la puerta azul era más pequeña que la del señor Pique, pero bien cuidada, con cajas de ventana llenas de geranios. La señorita Marple llamó y fue admitida por una mujer delgada, de quizás 65 años, vestida de negro con un broche de camafeo en la garganta. «Señorita Marple», dijo la señora Arcrite, con voz suave y culta. «Por favor, pase. He oído que ha estado haciendo preguntas sobre el pobre señor Pique». La sala de estar era cómoda, amueblada con piezas que sugerían pobreza gentil más que dificultades reales. La señora Arcrite sirvió té con una vajilla que había visto días mejores, aunque aún elegante. «Debe haber sido un shock terrible para usted», dijo la señorita Marple, «encontrarlo así». La mano de la señora Arcrite tembló ligeramente mientras dejaba la tetera. «Fui a buscar agua para mi té. Ve, siempre lo hago a las 3. Y allí estaba él, tendido junto a la bomba. Al principio pensé que simplemente se había desmayado. Pero cuando me agaché, hizo una pausa y se recompuso. Tenía los ojos abiertos. Así lo supe». «Qué terrible para usted. Había visto al señor Pique ese mismo día». «No, no desde la tarde anterior. A veces tomábamos el té juntos, el señor Pique y yo. Era muy correcto, un caballero de la vieja escuela». Sonrió levemente. «Hablábamos de libros principalmente. Era bastante culto. Y ayer por la tarde, cuando tomaron el té, parecía preocupado». La señora Arcrite reflexionó. Estaba agitado. Sí, había tenido unas palabras con el señor Lenton más temprano ese día. Ya sabe, sobre la bomba. Ah, sí, la bomba. La señora Beateral mencionó la disputa. «Llevaba años», suspiró la señora Arcrite. «El señor Pique estaba convencido de que, según los antiguos límites parroquiales, la bomba se encontraba en un terreno que había pertenecido originalmente a su cabaña. Había estado buscando pruebas, un mapa antiguo que, según él, resolvería el asunto de una vez por todas». La señorita Marple dejó la taza con cuidado. «Un mapa», dijo que había encontrado uno. Dijo que estaba cerca. Había estado en la oficina de archivos parroquiales en Matchbenham la semana anterior, y creía saber dónde se conservaba el mapa original. Parecía emocionado. Dijo que demostraría que Lenton no tenía derecho a dictar quién podía usar la bomba. «Ya veo», y Lenton desestimó su posición.
Oh, sí. Él afirmaba que la bomba siempre había sido propiedad comunal, disponible para todas las cabañas del camino. Pero el señor Pique lo veía como una cuestión de principio. La señorita Marple pensó en el tomate aplastado en la puerta de Pique, el reloj lento, la manija seca. Señora Arcrite, dijo que fue a la bomba a las 3. Es siempre tan exacta. Siempre tomo mi té a las 3, confirmó la mujer. Soy muy rígida con mis rutinas. Y la campana de la iglesia, la oyó sonar la hora. La señora Arcrite frunció el ceño. Ahora que lo menciona, no. Pero estaban haciendo mantenimiento en el campanario. El vicario dijo que estaría silenciada hasta que terminaran. Creo que llegaron alrededor del mediodía. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. La campana había estado en silencio desde el mediodía. Si el reloj del señor Pique ya estaba 20 minutos lento, no habría podido verificar la hora real. Señora Arcrite, dijo suavemente, por casualidad oyó pasos en el camino entre las 2 y las 3. Los ojos de la mujer se abrieron. Sí, pasos rápidos, casi corriendo. Los oí muy claramente porque estaba cosiendo junto a la ventana. Se dirigían alejándose de la bomba hacia la carretera principal. Me pareció extraño. Muy comprensible, murmuró la señorita Marple. Alguien había estado en la bomba poco antes de las 3. Alguien que salió apresuradamente. Y el señor Pique, meticuloso con la hora, había sido incapaz de saberla porque su reloj estaba atrasado y la campana no sonó. Era exactamente el tipo de situación, pensó la señorita Marple mientras regresaba a casa, en la que una persona podía cometer un error de cálculo fatal sobre cuando se esperaba que alguien estuviera en algún lugar, o cuando alguien más podría llegar. A la mañana siguiente, pensó de nuevo en los tomates. La caja seguía en el escalón desde las 9 de la mañana de su muerte. El señor Pique, tan ordenado, jamás habría dejado verduras frescas al sol. Las habría llevado dentro inmediatamente. Pero no lo hizo. Tomó la caja, la dejó, y se fue. Lo cual significaba que algo había ocurrido. Voló distraído tanto que sus hábitos normales habían sido completamente abandonados. Y luego estaba el asunto del tomate dañado, el que había sido agarrado con tal fuerza que la piel se había desgarrado. La señorita Marple decidió que otra conversación con la señora Weather podría resultar esclarecedor. Ella la encontró en el jardín, como se esperaba, esta vez atendiendo sus judías verdes. «Bien, buenos días, señora Beatrice», gritó. «Qué hermosa exhibición tienes. Los frijoles están floreciendo». La señora Beatrice se enderezó, protegiéndose los ojos del sol. «Señorita Marple, de vuelta otra vez. La gente empezará a... Creo que te has mudado a Willow Lane. Espero no convertirme en una molestia». «No, señorita Marple», dijo con una sonrisa. «Pero he estado pensando en esos tomates que entregó al señor Pique. Me pregunto si podría hacerle algunas preguntas más sobre ellos». La señora Beateral dejó su teléfono y llegó a la puerta. «¿Preguntas sobre tomates? No me imagino qué más podría decir, pero pregunta lo que quieras. Usted mencionó que el señor Pique estaba distraído cuando los entregaste. ¿Podrías describir exactamente qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo?» La señora Weather frunció el ceño en señal de concentración. «Bueno, me encontré con él en su camino con una caja en mis brazos. Estaba saliendo de su cabaña. En realidad, tenía su puerta a medias abierta cuando llegué. Grité, «Bien mañana». Él dijo que le había traído algo temprano. Tomates. Me miró como si no estuviera muy seguro de quién era yo por un momento. Entonces pareció recoger el mismo y dijo, «Muchas gracias». Abrupto como, «¿Le quitó la caja a usted?» No, esa era la cuestión. Normalmente lo llevaría directamente a su cocina. O me ofrecería una taza de té. Muy cortés, como dije. Pero esa mañana solo me hizo un gesto para que lo dejara en el paso que di. Entonces él recogió uno de los tomates, lo sostuvo en su mano por un momento, sin mirarlo realmente, y luego simplemente lo apretó bastante fuerte. Vi la piel romperse, como si estuviera enojado o agitado. Sí. Entonces pareció darse cuenta de lo que había hecho y lo devolvió con los demás. Se disculpó. Dijo que su mente estaba en otra parte. Le pregunté si estaba bien, y él dijo que sí. Perfectamente bien. Simplemente tenía... «Oh,
Un asunto importante que atender. Luego regresó. Entró y cerró la puerta. Caminé. Me sentí un poco fuera de lugar, debo decir. La señorita Marple asintió pensativa. ¿Y dices que estaba saliendo de su cabaña cuando llegaste? Sí. Tenía su llave en mano. En realidad, como si estuviera a punto de encerrarme e irse a algún lado. Ya veo. A las 9:30 de la mañana. ¿El señor Pique suele salir a esa hora? Señora, considerando el clima, no puedo decir que alguna vez le prestara mucha atención. Se mantuvo firme, aunque en su mayoría solo. Ahora que lo mencionas, no recuerdo haberlo visto por el pueblo durante mucho tiempo. Hizo sus compras bastante temprano, creo, a las 6 de la mañana, la bomba para el agua, luego a la panadería. Cuando abrió a las 7, volvería a su cabaña a las 8, regular como un reloj. Entonces, si estaba planeando ir a algún lugar a las 9, hubiera sido inusual. Supongo que sí, dijo la señorita Marple. Le dio las gracias y caminó lentamente de regreso hacia el pueblo, su mente colocando estos nuevos detalles en su lugar. El señor Pique se había estado preparando para salir de su cabaña a las 9, vestido y con su llave en la mano. Algo había sido lo suficientemente importante como para interrumpir su rutina matutina, y lo que fuera que tuviera lo agitó hasta el punto de aplastar un tomate en su mano sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Pensó en las palabras del señor Lenton la mañana anterior. El Lucio todavía estaba pescando sobre los límites entre él y la señora Arcricht, la información sobre el mapa que el señor Pique había estado buscando, el que demostraría sus derechos sobre la bomba. Supongamos que el señor Pique hubiera encontrado el mapa, o supongamos que hubiera descubierto dónde se mantenía y se había estado preparando para ir a recuperarlo. Eso explicaría su agitación, su distracción, su prisa. Pero entonces, ¿por qué no se había ido? ¿Qué lo había detenido entre las 9 y las 10? Se estaba preparando para salir, y eran las 10 cuando la señorita Marple lo había encontrado en su jardín. ¿Discutiendo con el señor Lenton? Ella estaba tan absorta en estos pensamientos que casi pasó junto a la pequeña figura sentada en la pared cerca del desvío hacia Willow Lane. Un niño de 8 o 9 años, con cabello marrón enmarañado y una cometa a su lado, su cola desgarrada y desaliñada. «Buenos días», dijo la señorita Marple. «Lo siento por tu cometa». El niño miró hacia arriba, su cara llena de preocupación. «Me metió en el seto ayer. Me arranqué toda la cola». «¿Ayer? ¿A qué hora fue eso?» «Por la tarde. En algún momento. Vine a volarlo cerca del terreno común, por Willow Lane». La señorita Marple sintió un pequeño aumento de interés. «¿Viste al señor Pique, el caballero que murió?» El niño asintió, de repente más animado. «Sí, lo vi en la mañana bastante temprano. Llevaba algo debajo del brazo, enrollado. Parecía un mapa o un cartel o algo». El corazón de la señorita Marple empezó a latir más rápido. «¿Un mapa? ¿Estás totalmente seguro?» «Bastante seguro. Fue enrollado en un tubo, como los mapas que tiene mi papá para sus estudios topográficos. Entonces eso haría que tu observación fuera más confiable». «¿Y a qué hora lo viste con este mapa?» «Después del desayuno, pero antes de la cena. Tal vez alrededor de la hora en que voy a la escuela, pero era sábado, así que no tenía que ir. Alrededor de las 9, más o menos». «¿Y a dónde iba?» «Eso es curioso. Él simplemente estaba parado al final del carril, donde se encuentra la carretera principal, como si estuviera esperando a alguien. Luego caminó de regreso a su cabaña, pero no sé si entró porque yo estaba tratando de desenredar mi cometa, que se había enganchado en el poste de la puerta del señor Lenton. La cuerda se había enrollado una y otra vez. ¿Notaste algo más? ¿Alguien más con él?» El chico sacudió la cabeza. «No lo creo, aunque lo vi hablando con alguien un rato después, quizás media hora, pero estaban detrás del seto. Solo oí voces, no pude ver quién era. Uno de ellos sonaba enojado. No gritaba, pero era un tipo de enojo que está todo tranquilo y apretado. ¿Sabes? La señorita Marple lo sabía exactamente. La ira peligrosa era a menudo la más silenciosa. «Gracias», dijo. «Ha sido muy útil. Espero que puedas arreglar tu cometa». Continuó su camino, pero su mente corría ahora. Señor Pique llevaba un mapa a las 9, de pie al final del camino como si esperara a alguien. Luego, a las 9, la señora Weather lo encontró a punto de salir de su cabaña,
agitado y distraído. En algún momento entre las 9 y las 10, tuvo una conversación detrás del seto, una interacción tranquila pero con ira tensa. Cuando regresó a casa, encontró al Dr. Aydock esperando en su habitación, presentado por Clara Ara. Jane, dijo sin preámbulos, completé un examen más exhaustivo de Pique. Tienes razón en sospechar. La señorita Marple se sentó con cuidado. ¿Qué? ¿Qué encontraste? La lesión en la cabeza fue la causa de la muerte. Eso está claro. Pero la naturaleza de la lesión me molesta. Es consistente con caer hacia atrás y golpearse en la base de la bomba. Sí, pero hay algo en el ángulo que no encaja del todo con un simple desmayo. Es más bien una caída que ocurrió durante algún tipo de interacción física. Un empujón quizás, o un tropiezo durante una discusión. Podría no haber sido por causas naturales después de todo. Informé mis preocupaciones al inspector Slack. No está contento con eso. Eso significa que tendrá que investigarlo como posible homicidio. Después de que el Dr. Aydock se marchara, la señorita Marple se sentó un largo rato, mirando sus manos, un mapa, un tomate triturado, un reloj que marcaba los 20 minutos pasados lentamente, y ahora la posibilidad de que el señor Pique hubiera sido empujado. La imagen se estaba volviendo más clara, aunque aún había lagunas por rellenar. Pensó en el tomate, aplastado tan fuerte que la piel se había desgarrado, lo que sugería no solo agitación, sino quizás frustración e incluso furia. La furia de un hombre que había descubierto algo importante, quizás amenazado o cuestionado, o la furia de un hombre que había organizado una reunión, y su prueba de ello. Los tomates quedaron en el escalón. El sol era un pequeño detalle, pero, como el reloj lento y la manija de la bomba seca, eran piezas de un patrón, y la señorita Marple había pasado toda su vida aprendiendo a leer tales patrones. La pregunta ahora era, ¿qué había sucedido entre las 9, cuando el señor Pique se quedó con su mapa esperando a alguien, y las 3, cuando yacía muerto al lado de la bomba? ¿Y quién era la persona que había estado esperando? La tarde trajo consigo una de esas invitaciones que la señorita Marple había aprendido a reconocer como significativas. La señora Arcrite llamó a la cabaña poco después de las 2, aparentemente para devolver un libro sobre jardinería que la señorita Marple había prestado a la señora Bantry hace algunas semanas, y que, de alguna manera, había llegado a Willow Lane a través de las misteriosas circulaciones de la vida del pueblo. Me pregunto, señora Arcrite, dijo con cierta timidez, si quizás quiera tomar el té conmigo esta noche. Buenas tardes, señorita Marple. Me encuentro bastante sola desde que el pobre señor Pique murió, y debería darle la bienvenida a la compañía. La señorita Marple aceptó con placer, y a las 3 se encontró una vez más en la sala de estar con la puerta azul, esta vez con una mejor oportunidad de observar a su anfitriona. La señora Arcrite, señaló, tenía modales de alguien que una vez había ocupado una posición social más alta que la que ahora disfrutaba. Su discurso era cuidadoso, sus gestos refinados, y había alrededor de ella un aire de gentileza desvanecida que hablaba de días mejores. La cabaña en sí misma reflejaba esto. Los muebles estaban bien, pero desgastados, la porcelana elegante, pero desportillada, la alfombra hermosa, pero desgastada en lugares. Es muy amable al venir, señora Arcrite, dijo la señorita Marple, mientras ella servía té con mano firme. Sé que se ha hablado en el pueblo sobre la muerte del señor Pique, sobre si realmente fue un accidente. Hablar suele surgir en tales circunstancias, dijo la señorita Marple suavemente. Quería hablar contigo particularmente porque parece que estás tomando un interés en el asunto. La señora Arcrite hizo una pausa y dejó la tetera con cuidado. Porque no estoy del todo segura de que le haya dicho al inspector Slack todo lo que debería haber hecho. La señorita Marple esperó con las manos cruzadas. No es que lo haya hecho deliberadamente. Ocultó algo. Continuó la señora Arcrite. Es simplemente que el inspector hizo preguntas tan específicas y les respondí. Y no fue hasta más tarde que me di cuenta de que había cosas que sabía que podrían ser importantes, pero que no había pensado en preguntar. Eso sucede muy a menudo. Señorita Marple, no siempre se puede anticipar cuáles detalles resultarán significativos. La señora Arcrite parecía aliviada. Me alegra que lo entiendas. Verás, el señor Pique y yo, como mencioné, a veces tomábamos el té juntos. Era un hombre muy reservado,
pero con los años creo que llegó a confiar en mí. El día antes de morir, eso sería el viernes, me dijo algo bastante sorprendente. Hizo una pausa, y la señorita Marple notó un ligero temblor en sus dedos mientras levantaba su taza de té. Dijo que había encontrado el mapa, el antiguo plano parroquial que mostraba los límites de todas las propiedades en Willow Lane. Había estado en la oficina de registros durante mucho tiempo. Después de buscar entre cajas de documentos viejos, finalmente lo había localizado. Estaba bastante triunfante al respecto. Ya veo. ¿Y qué mostraba este mapa? Según el señor Pique, demostraba concluyentemente que la bomba estaba en tierra que originalmente había sido parte de su propiedad de la cabaña. No terreno común, como el señor Lenton siempre había mantenido, sino propiedad privada. El señor Pique dijo que esto lo cambiaba todo. Significaba que tenía derecho legal a controlar el acceso a la bomba, y que el señor Lenton se había equivocado todos estos años. La señorita Marple consideró esto. ¿Cómo pensaba proceder con esta información? Dijo que iba a confrontar al señor Lenton con la prueba, darle una oportunidad para reconocer la verdad y cesar sus objeciones. Si Lenton se negaba, Pique tenía intención de tomar el asunto a un abogado y restablecer legalmente los límites. ¿Y cuándo se iba a producir este enfrentamiento? ¿Dónde? La señora Arcrite dejó su taza. Su expresión era preocupada. Esa es la cosa, señorita Marple. No dijo nada exactamente, pero parecía pensar que sería pronto, muy pronto. Estaba bastante agitada, emocionada, pero también bastante aprensiva, como si esperara una situación desagradable. ¿Dijo algo más? ¿Algo sobre el día de la reunión? No, pero tenía la impresión de que podría ser al día siguiente, sábado. Seguía mirando su reloj, murmurando sobre horarios y arreglos. Me pareció extraño en ese momento, pero no pensé mucho en ello entonces. La señorita Marple sintió piezas cambiando en su mente. El señor Pique, mirando su reloj, veía la hora que marcaba 20 minutos lento cuando lo vio. Si Pique hubiera organizado la reunión, según la hora que marcaba ese reloj, sin darse cuenta de que había sido manipulado. Señora Arcrite, dijo con cuidado, usted mencionó haber escuchado pasos en el carril poco antes de descubrir al cuerpo del señor Pique. Pasos rápidos huyendo de la bomba. ¿Puede decirme algo más? ¿Qué opinó de ellos? ¿Eran pesados o ligeros? ¿La pisada de un hombre o de una mujer? La señora Arcrite cerró los ojos, claramente tratando de recordar. Pesados, debería decir. Definidos. Los pasos de un hombre, casi ciertamente. Y se apresuraban, como si quienquiera que fuese quisiera estar lejos del área lo más rápido posible. Y no oí otros sonidos, ninguna otra voz. No, aunque tenía mi ventana cerrada. ¿Entiende? Hacía bastante calor esa tarde, pero soy sensible a las corrientes de aire. Si hubiera habido voces antes, tal vez no las hubiera escuchado. La señorita Marple asintió lentamente. Estaba construyendo ahora una imagen de esas últimas horas. El señor Pique, creyendo en su reloj que mostraba la hora correcta, hacía arreglos para encontrarse con alguien en la gasolinera. La otra persona, sabiendo la hora verdadera, llegó antes o después de lo que Pique esperaba. Una confrontación, una discusión, y luego Pique cayendo hacia atrás contra la piedra base de la bomba. Hay algo más, dijo la señora Arcrite con voz baja. Algo que he estado bastante reacia a mencionar, porque implica a alguien que conozco desde hace muchos años, el señor Lenton. Señora Arcrite parecía sorprendida. ¿Lo has adivinado, entonces? Sí, verás, el viernes por la tarde, después de tomar el té con el señor Pique y regresar a mi cabaña, me encontré con el señor Lenton en el jardín. Él estaba allí y lo escuché hablando con alguien detrás del seto. No pude ver quién era, pero oí al señor Lenton decir algo sobre cómo resolver este asunto de una vez por todas y no poder probar nada. ¿Y crees que estaba hablando del señor Pique? No sé qué más podría haber estado cerca. Los dos habían estado en ese lugar durante mucho tiempo, y el señor Pique acababa de encontrar este mapa. La señorita Marple lo siguió con la mirada, luciendo pensativa, y le dio una palmadita en la mano suavemente. Tenías toda la razón al decírmelo. Sin embargo, estas cosas deben salir a la luz, desagradables que puedan ser. Después de despedirse y caminar lentamente a casa a través de las sombras alargadas, la señorita Marple entregó todo lo que había aprendido.
La imagen se estaba volviendo más clara, pero aún había elementos preocupantes. El señor Pique había descubierto su mapa y tenía la intención de enfrentarse al señor Lenton. Había concertado una reunión, que parecía segura, pero sería por la mañana, cuando Pique fue visto llevando el mapa y esperando al final del camino, o por la tarde, cuando él había muerto y el reloj seguía corriendo 20 minutos de retraso. Si Pique hubiera establecido la hora de la reunión según su reloj, sin darse cuenta de que estaba mal, entonces quienquiera que se reuniera con él habría llegado 20 minutos antes, según los cálculos de Pique, o Pique habría llegado 20 minutos tarde según los suyos. Esto le recordaba a una situación que había ocurrido en la oficina del sobrino Raymond hace algunos años. Dos colegas habían quedado en encontrarse para discutir un asunto delicado, pero uno llegó deliberadamente temprano para revisar el escritorio del otro antes de la reunión. El engaño había sido descubierto porque el primer hombre no había podido explicar que el reloj de la oficina estaba adelantado. ¿Podría ser algo similar aquí? Alguien manipuló deliberadamente el reloj de Pique, sabiendo que confiaba en él para manipular el momento de su reunión. La señorita Marple también pensó en la observación del niño. El señor Pique hablando con alguien detrás del seto. Una conversación marcada por una ira tensa y silenciosa. Eso debió haber sido la confrontación, o el comienzo de ella. Quizás Pique había mostrado su mapa, explicando lo que probaba, y la otra persona, en lugar de aceptar la derrota, sugirió discutir el asunto debidamente, en privado, junto a la bomba. Una cita hecha con enojo rara vez era sabia. La señorita Marple había observado esa verdad muchas veces en su larga vida. La gente hacía acuerdos en el calor del debate, de los cuales luego se arrepentían o que los llevaban a situaciones no totalmente previstas. El señor Pique, tan seguro de sus derechos y del poder de su prueba documental, había acudido a esa reunión. Había dejado los tomates en su paso, olvidándose de sus rutinas habituales, y caminó hasta la bomba a una hora en la que debería haber estado seguro en su cabaña. Lo que no había previsto, tal vez, era que la prueba documental no significaba nada para alguien lo suficientemente desesperado como para asegurarse de que nunca lo vieran. La señorita Marple llegó a casa justo cuando el reloj de la iglesia daba las 5. Se quedó de pie por un momento, escuchando las notas claras resonar en todo el pueblo. La campana había sido reparada, notó. El tiempo se estaba marcando nuevamente apropiadamente en Santa María. Pero para el señor Pique, el tiempo se había detenido al lado de la bomba en un carril tranquilo, y todos los relojes del mundo no podían cambiar ese hecho. La señorita Marple había aprendido, a lo largo de una vida dedicada a observar la naturaleza humana, que los niños eran a menudo los testigos más confiables de acontecimientos que los adultos preferían mantener ocultos. Los adultos mentían, exageraban o convenientemente olvidaban cosas que no convenían a sus narrativas. Los niños, por el contrario, tendían a informar lo que habían visto con literalidad, siempre que uno les hiciera las preguntas correctas. Por eso, el domingo por la mañana, después de la iglesia, se reunió con el joven Timothy Fletcher y su madre cerca de la puerta del Lich. «Señora Fletcher», dijo la señorita Marple agradablemente, «qué sombrero más encantador. Timothy, veo que has logrado reparar tu cometa». Timothy levantó la vista después de examinar un escarabajo en el camino. «No exactamente reparado, señorita Marple. Papá dice que necesito cintas nuevas, pero no tengo ninguna. Creo que podría tener algunos restos de tela que servirían. Señorita Marple, si tu madre lo permite, tal vez podrías pasar por aquí esta tarde y seleccionar lo que necesites». La señora Fletcher, quien combinaba las tareas de criar a 3 niños ayudando a su marido en su negocio de topografía, parecía agradecida. «Es muy amable de su parte, señorita Marple. Timothy estaría encantado, estoy segura». A las 3, Timothy se presentó en la cabaña de la señorita Marple, con su cometa bajo el brazo y la cara limpia y frotada. La señorita Marple lo llevó a su cuarto de costura, donde guardaba una cesta de restos, y le permitió ordenar a través de los retazos coloridos mientras le hacía preguntas con cuidadosa informalidad. «He estado pensando en lo que me dijiste», le dijo, «respecto a ver al señor Pique con ese mapa. Dijiste que estaba enrollado en un tubo». Tipli confirmó que había visto al señor Pique con un mapa en las manos, sosteniendo cintas de colores similares a las que su padre utilizaba cuando medía terrenos para la gente. Estaba parado al final del carril, observando de un lado a otro,
como si esperara a alguien importante. Timothy fue seleccionando cintas para su propio uso y luego regresó a su cabaña, describiendo al señor Pique como alguien decidido y concentrado. No molesto, sino con una determinación similar a la que su madre mostraba antes de enfrentarse a una conversación difícil. Más tarde, Timothy escuchó voces detrás del seto del señor Lenton, un intercambio tenso donde alguien mencionó con firmeza: «Resolveremos esto adecuadamente». La señorita Marple examinó con cuidado el área. El seto en aquel punto era espeso y proporcionaba excelente cobertura para una conversación privada, y la cuerda de la cometa de Timothy permanecía enredada alrededor del poste de la puerta del jardín del señor Lenton, dejando marcas claras en la madera. La discusión que Timothy había escuchado parecía cargada de tensión. Las voces sonaban enojadas, y se mencionaban palabras como verdad y prueba. Timothy calculó que esto había ocurrido alrededor de las 9 de la mañana, y no había nadie más caminando por el carril en ese momento. Marple se dedicó a organizar la cronología de los eventos. Pique había estado esperando al final del carril a las 9. Luego regresó a su cabaña, donde tuvo una conversación con Lenton detrás del seto, que Timothy había escuchado parcialmente. Posteriormente, Marple decidió visitar al señor Lenton en su jardín, donde lo encontró nervioso, con un aire de incomodidad y defensividad. Lenton admitió haber discutido con Pique sobre la bomba de agua, pero dio detalles confusos acerca de la hora, afirmando que la campana de la iglesia había sonado a las 11. Sin embargo, Marple sabía que ese día se realizaban trabajos de mantenimiento en el campanario, y que la campana había dejado de sonar alrededor del mediodía, sin volver a hacerlo hasta el domingo, lo que indicaba que Lenton estaba mintiendo o, al menos, confundido sobre los momentos exactos. La conclusión de Marple fue que la discusión que ella había presenciado alrededor de las 10 fue breve y relativamente superficial, un intercambio de comentarios sarcásticos y respuestas cortantes. Sin embargo, es muy probable que hubiese ocurrido una segunda discusión más tarde, tal vez en la gasolinera, donde finalmente Pique fue encontrado muerto cerca de la bomba de agua. La manipulación del reloj de Pique, retrasado unos 20 minutos, explicaba cómo él creía llegar a tiempo para la reunión, cuando en realidad llegaba más tarde, haciendo que el encuentro con Lenton fuera crucial para comprender los eventos que desembocaron en su muerte. El inspector Slack llegó a confirmar la autenticidad del mapa que Pique había encontrado, un documento antiguo que demostraba que la bomba realmente estaba dentro de los límites de la propiedad de Pique. Además, Slack descubrió una huella reciente de tinta en el mapa, señal de que alguien más lo había manipulado apresuradamente, dejando evidencia de su intervención. Todos estos detalles se encajaban en el patrón que Marple había ido reconstruyendo cuidadosamente: disputas por la propiedad de la bomba, manipulación del tiempo y un encuentro que terminó en tragedia. Lenton mostraba señales de culpabilidad y posibles mentiras sobre la secuencia de los eventos, lo que sugería que no solo había motivos, sino también la oportunidad de haber estado implicado en la muerte de Pique. La señorita Marple se quedó contemplando la mancha de tinta en el mapa de Pique, examinándola con la meticulosidad que la caracterizaba. Se volvió hacia el inspector Slack. Con voz tranquila pero firme, le explicó que la huella indicaba que alguien había manipulado el mapa apresuradamente después de la muerte de Pique. La prisa y el descuido dejaban claro que la persona estaba alterada, nerviosa, posiblemente en estado de agitación. Pique, siempre meticuloso y cuidadoso, nunca habría dejado tal marca. Cada pliegue, cada cinta en su mapa estaba colocado con la precisión de un relojero. Esto hacía que Marple sospechara que quien devolvió el mapa al cajón no era necesariamente el asesino, sino alguien preocupado por preservar la verdad, asegurándose de que la evidencia de los límites de la propiedad no se perdiera, incluso tras la trágica muerte de Pique. Slack examinó el mapa y la tinta, comprobando los detalles, mientras Lenton continuaba insistiendo, con aparente sinceridad, en que no había escrito nada aquel sábado por la mañana. Pero Marple, con su ojo acostumbrado a los patrones humanos, comenzó a conectar los puntos: la discusión detrás del seto escuchada por Timothy, la llegada tardía de Pique a la gasolinera, el reloj que se había atrasado 20 minutos, y el hecho de que el mapa había sido cuidadosamente guardado y devuelto al cajón. Todo encajaba en una secuencia lógica. La reunión en la gasolinera no había sido una continuación inmediata de la discusión detrás del seto,
sino que había sido organizada posteriormente mediante una nota enviada por Lenton, sugiriendo una hora específica para resolver el asunto en privado. Lenton, aunque irritado y resentido por años de disputa, había querido finalmente enfrentar la situación, y en un acto de conciencia, había asegurado que la verdad sobre los límites de la propiedad se conservara, aunque fuera demasiado tarde para evitar la tragedia. Marple reconstruyó mentalmente la mañana del fatídico día. Pique, confiando en su reloj y sin sospechar que había sido manipulado, se dirigió a la gasolinera creyendo llegar a tiempo. Lenton, por su parte, cargado de frustración por años de desacuerdos y obstinación, esperó allí, y cuando Pique llegó, la tensión acumulada estalló en una acalorada discusión. En un momento de ira y desesperación, Lenton empujó a Pique, sin la intención de causarle daño mortal, solo para que retrocediera un paso. Pero Pique tropezó, perdió el equilibrio y golpeó su cabeza contra la base de piedra de la bomba de agua, una lesión que resultó fatal al instante. Lenton, al darse cuenta de la magnitud de lo sucedido, entró en pánico. Corrió, huyó de la escena y llevó consigo el mapa, enfrentando un dilema moral: destruir la evidencia de lo que Pique había descubierto o preservarla. La conciencia y el remordimiento lo llevaron a envolver cuidadosamente el mapa y devolverlo al cajón de Pique, asegurándose de que la verdad no se perdiera. Cuando Marple explicó la secuencia completa a Slack y a los presentes, fue cuidadosa en subrayar la complejidad de los eventos. Cada detalle, desde el reloj mal ajustado hasta la nota, pasando por la discusión y el empujón, se combinó para transformar un desacuerdo aparentemente trivial en una tragedia irreversible. La lección más profunda, reflexionó Marple, no estaba en la culpabilidad aislada de Lenton, sino en cómo la combinación de orgullo, obstinación y errores pequeños puede escalar hasta producir consecuencias fatales. Ninguno de los hombres actuó con malicia deliberada. Ambos estaban atrapados en su propia terquedad, en su incapacidad de ceder ante el otro, y al final, esa rigidez los destruyó a ambos de manera irrevocable. Marple observó la escena final en su mente. Pique, seguro de su rectitud y convencido de que su prueba resolvería cualquier disputa, y Lenton, incapaz de admitir su error, empujado por años de orgullo y defensa de la propiedad. La muerte de Pique no fue el resultado de un plan premeditado, sino de un encadenamiento de pequeñas decisiones, cada una comprensible por sí misma, pero que juntas formaron un desenlace trágico. Mientras caminaba lentamente a casa por Willow Lane, Marple reflexionó sobre la naturaleza humana, como el orgullo, la terquedad y la incapacidad de ceder pueden convertir incluso los conflictos más insignificantes en desastres irreversibles. Los carriles pueden ser estrechos, los problemas pequeños, pero cuando se mezclan con emociones humanas profundas, pueden transformarse en tragedias insospechadas. Y así, concluyó, el verdadero misterio de la vida no es solo quién hizo qué, sino porque los seres humanos, tan conscientes de las consecuencias, a menudo eligen el orgullo sobre la razón, y la rigidez sobre la paz.